¿Ahí pueden ver? Sí, profesora. Sí, profe. Ok, gracias. Bien. Hoy vamos a comenzar a charlar un poquito lo que es la unidad 2, ¿sí? En la unidad 2 vamos a comenzar, el tema de la unidad 2 es el diagrama de flujo. Y vamos a hablar un poquito de lo que son los algoritmos que nosotros vamos a comenzar a comprender cómo llevarlos a cabo, porque a partir de un diagrama de flujo nosotros vamos a poder plantear un problema con todas las implicancias que ese problema nos dé y vamos a poder encontrar una solución para obtener una respuesta a nuestro problema. Lo importante que tienen los diagramas de flujo es que de ahí vamos a partir para en un futuro poder traducirlo a lo que sería el lenguaje de programación. Entonces nosotros con un diagrama de flujo, a futuro lo que podemos hacer es traducirlo en un código. No importa qué código empleemos, podemos emplear lenguaje C, C++, podríamos emplear algún otro tipo de lenguaje y el diagrama de flujo nos va a servir para comprender el problema desde inicio. Bien. Veamos qué es un algoritmo. Dice, un algoritmo es algo que describe el método para realizar una tarea. O sea, yo quiero, por ejemplo, yo quiero realizar una comida, me voy, me fijo en los pasos para realizarla, entonces la metodología de cómo hacerlo sería un algoritmo. Obvio que estamos hablando de la vida cotidiana. ¿Qué más es un algoritmo? Es una secuencia de instrucciones que ejecutadas adecuadamente dan lugar a un resultado deseado. Un ejemplo de un algoritmo que no es informático, como hablábamos recién, una receta de cocina. O bien la partitura de música, o los planos para construir una casa, o los planos para construir, qué sé yo, un mueble, que uno muchas veces compra una repisa y está el plano o una mesa y está el plano para su construcción. Bueno, a eso básicamente se le llama algoritmo. ¿Qué propiedades tiene un algoritmo? Bueno, ahí podemos observar, es secuencial, es definido, es general, es finito en tiempo. Bueno, ¿qué significa cada cosa? Que sea secuencial significa que debe indicar el orden en que se van a realizar cada uno de los pasos que se van a llevar a cabo. Que sea definido quiere decir que va a considerar todas las alternativas sin que exista una ambigüedad. ¿Qué significa ambigüedad? Significa que no voy a tener algo que va a tener una doble interpretación, ¿sí? O va a tener varias interpretaciones. Tiene que ser algo concreto. ¿Qué más tenemos? Tiene que ser finito en tiempo y tamaño, o sea que tiene que tener una determinada duración, tiene que tener un determinado número de orden preciso, su ejecución dura un tiempo finito, o sea, permite predecir un tiempo de ejecución y un costo también, ¿sí? Nos habíamos salteado de que sea general, o sea que tiene que tener una solución global y no algo particular. Sí se pueden hacer cosas particulares, pero uno cuando hace un algoritmo busca tener una solución general. Tiene que tener un conjunto de entradas, o sea, datos iniciales para poder realizar el algoritmo, y tiene que tener un conjunto de salidas, o sea, una respuesta para obtener ese algoritmo. También tiene que tener efectividad, o sea que las operaciones a realizar deben ser básicas
para que el procesador pueda realizarlas de una manera exacta y en un tiempo finito. ¿Sí? No tiene que ser algo muy complejo, sino a partir de cosas simples, obtener algo más complejo, que es lo que necesito, pero a partir de la simplicidad. Muy bien. Cada persona, ante el planteo de un problema, lo puede solucionar de diferentes maneras y con un grado de detalle que también varía en función del enfoque que le esté dando al problema a analizar, la forma de pensar de la persona y actuar y la diferencia que puede haber entre una persona y otra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en general, pero básicamente ustedes van a encontrar que cuando quieren resolver un problema, tienen que considerar una entrada, un proceso y una salida. En donde la entrada van a ser los datos que ustedes tengan para llegar al fin al que quieren llegar. El proceso es en donde van a estar la ejecución de todas las instrucciones que ustedes quieran llevar a cabo, y la salida va a ser el resultado. ¿Sí? Observen que esto no es otra cosa que el planteo general de un problema. Ustedes cuando trabajan en análisis, cuando trabajan en física, cuando trabajan en cualquier materia que necesiten hacer una resolución del problema, lo primero que tienen que hacer es ver cuáles son los datos con los que cuentan. Yo enseño física también y siempre le planteo a mis alumnos que tengan esa metodología de trabajo, y es primero leer el enunciado, fijarse cuáles son los datos que me provee el enunciado, ¿sí? Luego, cuáles van a ser los conocimientos teóricos que yo tengo, con los que puedo emplear o los que puedo emplear para resolver el problema que se me plantea. Y por último, voy a usar esas ecuaciones que voy a necesitar para poner los datos que tengo para obtener un resultado. ¿Sí? Entonces, ya sea que esté trabajando en informática o esté trabajando en física o en análisis, voy a ver que el procedimiento para resolver una situación problemática es similar. ¿Sí? Y eso los va a ayudar a ustedes a, por ahí en un futuro, ver con más claridad a dónde quiero llegar, ¿sí? En base de lo que yo poseo. Bien. La solución de un problema complejo pueden requerir muchos pasos. Es necesario que ustedes a ese problema complejo lo dividan en subproblemas más sencillos para resolver. El método de división de un problema en subproblemas sencillos se puede expresar para conseguir su solución en una computadora, por ejemplo, mediante lo que se llama metodología de diseño descendente. El proceso de la división de un problema en etapas o subproblemas más sencillos también se denomina refinamiento paso a paso o sucesivo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos acá la elaboración de un algoritmo para la resolución de un problema. Requieren utilizar conceptos y metodologías que permitan soluciones claras y eficientes. Entonces, siempre hay que buscar de un problema grande, dividirlo en pequeños problemas para irlos resolviendo. Si ustedes a un problema grande lo dividen en pequeños problemas, lo que pueden ir es descartando ya esos problemas y obteniendo soluciones. Obtendrán diversas soluciones, pero podrán ir achicando el tamaño del problema que ustedes poseen. Acá podemos ver a qué se refiere con el diseño descendente, ¿sí? Un problema principal de cierta complejidad se divide en subprogramas más simples y a su vez estos en otros más simples.
Entonces, al final llego a tener problemas muy simples que yo los voy resolviendo y a medida que los voy resolviendo mi problema general. Si yo de entrada quisiera resolver un problema grande de un solo método, puede pasar de que cometa muchos errores y siga con mi problema grande. En cambio, si voy dividiéndole en subproblemas más pequeños, los voy a ir resolviendo y cuando me dé cuenta ya voy a tener el problema casi resuelto. Con respecto al refinamiento por pasos, dice, a partir de un algoritmo principal se realiza un mayor detalle de cualquier instrucción. Por ejemplo, ustedes quieren calcular la longitud y la superficie de un círculo, ¿sí? Tengo la superficie y la longitud de un círculo. Entonces, el problema principal yo lo voy a resolver por partes. Primero voy a ver cuáles son las entradas de datos que poseo. Después voy a ver cuáles son las operaciones que yo quiero realizar. O sea, yo necesito para obtener la superficie, tengo que hacer el cálculo de superficie con una ecuación determinada y el cálculo de la longitud con otra ecuación. Y luego que yo tenga eso, voy a obtener el resultado a la salida. En la salida yo voy a mostrar el dato, la superficie y la longitud. Eso lo voy a poder hacer a partir de un tratamiento determinado que yo realice. A cada parte se le da un tratamiento específico, ¿sí? Y se considera una solución integral del problema. Entonces, yo de un problema voy a tomar cada una de las partes y a esas partes las voy a ir analizando hasta llegar a un resultado final. Ok. Dice, bueno, planteado el algoritmo, se procede a utilizar herramientas de programación. Nosotros cuando realizamos una acción, a esa acción la podemos representar de una forma más técnica, ¿sí? Podríamos, en vez de decir yo hago tal cosa, tal cosa, tal cosa, yo podría armar mediante bloques y mediante símbolos, ahí le llamamos diagrama de flujo y pseudocódigos, yo podría expresar algo que quiera encontrar un resultado. Por ejemplo, en el caso anterior, yo a través de un diagrama de flujo y de un pseudocódigo podría explicar cómo hago para calcular el área y la longitud de un círculo. E incluso el área y la longitud de una n cantidad de círculos los podría hacer. Bien. Pero comencemos de una forma más sencilla. Y teniendo ese diagrama de flujo y ese pseudocódigo, luego lo podría codificar mediante algún programa. En el caso nuestro vamos a usar lenguaje C. Bien, pero continuemos hablando con respecto a los algoritmos, ¿sí? Para que nos quede bien clarito a qué hace referencia un algoritmo, cómo lo podemos hacer y después de a poco vamos a ir llegando a lo que es la parte de programación. Bien, por ejemplo, dice, ¿qué hacer para ver una película? El primer paso es realizar un algoritmo general. Entonces, estos pasos que aparecen acá son algoritmos. Obvio que es algoritmo de la vida cotidiana, algoritmo de una actividad que no es algo académico, pero sí a ustedes los ayuda a comprender qué es un algoritmo. Entonces habíamos dicho al principio que un algoritmo era una secuencia de pasos bien definidos. Entonces, si yo quiero ir a ver una película, tengo que ir al cine, tengo que comprar la entrada, tengo que ver la película Los Vengadores y tengo que regresar a casa. O sea, eso sería algo general. Pero yo podría hacer este mismo algoritmo con más detalle. Y a medida que ustedes vayan haciendo más detalle para llegar a lo que ustedes quieren realizar, que en este caso sería ver una película, ustedes pueden ir poniendo, ya vamos a ver, frases o situaciones que los van a ayudar a después poder trabajar con diagramas de flujos y programación. Bien, ¿qué hacer para ver una película? Dice.
El paso siguiente es elaborar un algoritmo con mayor grado de detalle, utilizando lo que se llama pseudocódigo y los conceptos de descendencia y refinamiento. Cuando hablamos de descendencia quiere decir que de lo macro vamos a armar subproblemas hasta que lleguemos a la solución final. A eso hace hincapié con la descendencia. Bien, entonces nosotros tenemos inicio, ver la cartelera del cine. Si no proyectan la película que estamos buscando, entonces decidir otra actividad. ¿Sí? Puede pasar eso. O sea, puede ser que yo llegue y quiera ver, qué sé yo, no sé, la última película que está en el cine, que ya ni siquiera sé cuál es. Voy a la cartelera, me fijo, no está, entonces decido, no, voy a hacer otra actividad porque yo sí o sí quiero ver esa película. Entonces, fíjense que acá estoy diciendo ver la cartelera del cine. Si no proyectan lo que yo quiero, entonces hago otra actividad. Ahora, si proyectan, o sea, si hay fila, me pongo en la fila, mientras haya personas delante, hacer que estar en la fila y va avanzando la fila. O sea, esto cuánto va a durar mientras hacer y mientras esté yo en la fila paradita. Ahora, cuando yo llego a la ventanilla, si existe un asiento disponible, entonces compro la entrada. Después de comprar la entrada, encontrar el asiento dado, mientras proyectan la película, hacer ¿qué cosa? Ver la película. Ahora, si no la muestran a la película, protestar. Ya estoy adentro, ¿sí? Protesto. Bien, cuando esto termina, ¿qué hago? Abandono el cine, vuelvo a casa, fin de mi algoritmo. Analicemos un poquito lo que acabamos de hacer. Esto que está explicado con palabras, cómo yo voy a ir y voy a realizar una acción, si lo traducimos a un lenguaje mucho más coloquial, ¿qué significa? Yo voy a ver una película, entonces me voy al cine y me fijo en la cartelera. Ajá, está la película que yo quiero ver, si no está, me voy. Sí, me voy a casa, me voy a otra cosa. Ahora, si yo miro que si está la película y hay fila, me pongo a hacer la fila. ¿Cuánto tiempo voy a durar en la fila? Y bueno, voy a estar ahí en la fila hasta que llegue a la ventanilla para comprar la entrada. Cuando yo compre la entrada, necesito ingresar, buscar mi asiento y estar sentado mirando la película mientras la película dure. ¿Sí? La voy a estar viendo. Ahora, si yo estoy sentada y la película no inicia, me quejaré como todo el mundo hasta que inicie, si es que se llega a demorar mucho. Cosa de que ya no sucede. Uno ingresa y suele verla la película cuando tiene que empezar. Después, cuando termino, abandono el cine, me voy a casa, fin. Entonces, lo que está en negrita, que no es otra cosa que ir explicando con palabras lo que hicimos, después vamos a ver que se va a traducir, ¿sí? a expresiones armadas que los van a ayudar a ustedes a poder realizar un diagrama empleando un símbolo determinado y a futuro programar, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, sigamos viendo otros ejemplos. Dice, en caso de necesitar un mayor detalle de alguna parte del algoritmo desarrollado, se realiza lo que se llama refinamiento. Se toma una instrucción y se elabora un programa que permita una mayor precisión de esa acción. Por ejemplo, encontrar el asiento. O sea, encontrar el asiento está dentro del ir al cine. Pero fíjense qué pasa acá. Dice, yo inicio, camino hasta la primera fila del asiento, ¿y qué hago?
comparo la fila con el número, digamos, que nos han dado un ticket numerado. Entonces yo comparo la fila y el número del asiento con mi billete. Si no son iguales, paso a la fila siguiente y así la voy a ir mirando hasta que llego a la fila que yo busco y al asiento que yo busco. Mientras el número de asientos no coincida con el número del billete que yo tengo, ¿qué tengo que hacer? Avanzar a través de la fila del siguiente asiento. Obvio que esto en la vida real no sucede, pero si fuese un programa que tiene que ir haciendo paso a paso, sí podría suceder, ¿sí? Si ustedes mandan un robot, por ejemplo, para que busque un valor determinado, y ese robot no va a ir y va a mirar y va a decir, en el asiento del medio tengo que ir y poner ahí lo que necesito. No, tiene que ir haciendo un testeo hasta que llegue a donde yo quiero. Bien, entonces, acá nosotros estamos haciendo un refinamiento. ¿Por qué? Porque en el paso anterior, yo lo hice general. Yo dije, si existen asientos disponibles, ¿sí? Compro la entrada, después encuentro el asiento dado y me pongo a ver. En realidad acá iría ese refinamiento. El refinamiento estaría en esta parte, en donde tengo que encontrar el asiento. El problema, el algoritmo general dice, compro la entrada, busco el asiento, me siento y miro la película. Pero ahora, ¿cómo hacemos para encontrar el asiento? Entonces, si yo necesito buscar un método para encontrar ese asiento, necesitaría armar otro algoritmo que va a ser encontrar el asiento, ¿sí? Y ese algoritmo, fíjense, siempre tiene un inicio, siempre tiene un fin y siempre tiene una serie de actividades que yo voy a realizar. Acá dice repetir. Si no son iguales, entonces continúo buscando. Ahora, yo voy a repetir hasta que encuentre la fila. ¿Pero qué voy a repetir? Bueno, la comparación. Fíjense que con esto que está acá, yo lo que estoy haciendo es comparar. Yo digo, ¿esto es igual a esto? ¿Sí o no? No, bueno, voy al siguiente. Qué sé yo, por ejemplo, yo tengo el asiento 7B. Entonces, yo comienzo de el 1A. 1A es 7B, no. 2A es 7B, no. Y así, entonces, paso a la otra fila. 1B, 7B, no. 2B, 7B, no. 7B, 7B, sí. Entonces, hasta que yo localizo la fila y el asiento que necesito, voy a estar dentro de esto que después vamos a ver que se va a llamar bucle, ¿sí? Es un bucle. Yo supongo que si a ustedes les digo un bucle, ustedes se ponen en la cabeza, o sea, tienen en la cabeza el concepto de lo que sería un bucle, que es algo que se repite. Bueno, en este caso es lo que se produce acá. Se va a repetir ese bucle hasta que se cumpla lo que yo necesito que se cumpla. Después, mientras el asiento no coincida, ¿qué tengo que hacer? Avanzar en la fila. Cuando yo encuentro, me siento y se termina, ¿sí? Entonces, ¿está claro a qué hace referencia cuando hablamos de que sea por un lado un pseudocódigo? Un pseudocódigo implica explicar con palabras las acciones que se producen. Cuando se plantea que es de descendencia, implica que tiene un inicio y un fin y se va detallando cada punto. Y cuando hablo de refinamiento, implica que yo estoy detallando con más detalle, vale la redundancia, algún hecho. ¿Sí? ¿Está clarito eso? Esto es a solo de ejemplo, ¿no? O sea, ya después vamos a ir viendo con más complejidad. Esto es como para que ustedes, desde lo cotidiano, desde la vida cotidiana,
vayan introduciéndose a lo que va a ser un pseudocódigo, un diagrama de flujo, un código de programación. Pseudocódigo. Dice, es un lenguaje algorítmico muy parecido al español, pero más conciso, que permite la redacción rápida del algoritmo. Entonces, ustedes, por ejemplo, quieren sumar dos números, ustedes pueden armar un algoritmo para sumar dos números. ¿Qué implica un algoritmo? Implica contar con palabras cómo realizarían esa suma. Entonces ustedes, para el algoritmo, siempre tienen que comenzar con un inicio y con un fin. O sea, iniciar en inicio, y la última línea que ustedes tengan va a ser un fin. Y en el medio van a ir explicando cómo hacen para sumar dos números. Entonces, para sumar dos números, ustedes pueden decir A más B, o sea, A más B es igual a C, o C es igual a A más B. Pero bueno, antes de decir que C es igual a A más B, yo necesitaría leer A, leer B y sumar, ¿sí? O sea que yo podría poner directamente a inicio, C es igual a más B, en fin. Bueno, pero necesitaría por ahí ponerle cosas en el medio. Por ejemplo, leer A, leer B, sumar A más B, mostrar, qué sé yo, mostrar por una pantalla o imprimir el resultado, en fin. Entonces, eso con palabras sería un pseudocódigo. ¿Qué es un diagrama de flujo? El diagrama de flujo ha sido la herramienta de programación por excelencia y aún hoy sigue siendo muy utilizada. Es fácil de diseñar, pues el flujo lógico del algoritmo se muestra en un diagrama en lugar de palabras. O sea que ustedes pueden, con símbolos, explicar esas palabras que lo realizaron con el pseudocódigo. Entonces, por lo general, ¿cómo se comienza con la programación? Primero con pseudocódigo. Yo con palabras explico qué es lo que quiero hacer. Inicio, quiero leer datos, buscar datos, quiero realizar tales operaciones, quiero mostrar, escribir, o sea, y por último, finalizo. Ahora, a eso que yo lo digo con palabras en el pseudocódigo, lo puedo pasar a un diagrama de flujo, que no es otra cosa que mostrar símbolos. Símbolos en donde cada símbolo tiene un significado particular. Bien. El pseudocódigo, entonces, es un programa de es un lenguaje, mejor dicho, de pseudoprogramación. Es parecido al lenguaje de programación y es fácil de utilizar. Pero recuerden que en el pseudocódigo yo no uso palabras reservadas, por ejemplo. Yo uso palabras en español común. Entonces, es un medio informal para expresar la lógica de un programa. Podemos usarlo como un tipo de bosquejo para guiarnos mientras escribimos nuestro código. ¿Cuáles son las partes que tiene? El inicio y el fin. Hemos visto, siempre tiene que tener el inicio y el fin, y dentro de ese inicio y el fin poner todo lo que necesitamos. Los datos se declaran e inician variables que utiliza el algoritmo. Por ejemplo, si ustedes quieren sumar valores, eso no es otra cosa que buscar. Por ejemplo, si yo quiero sumar valores, ¿yo qué necesito hacer si estoy pensando en la parte de programación? Yo lo que hago es guardar en un lugar de memoria los valores que yo quiero sumarlo y al resultado ponerlo en otro lugar de memoria. Entonces, lo que yo necesitaría es, por ejemplo, inicializar una variable. Y si mi variable es la variable suma
porque los valores que voy a ingresar van a ser valores que va a ingresar el usuario por teclado, pero se van a guardar en la variable suma. Yo lo que puedo hacer es declararla a suma y ponerle, por ejemplo, el valor 0. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comienzan a programar, van a ver que los lugares de memoria pueden estar ocupados con valores que han quedado guardados. Y si ustedes no los inicializan en 0, después pueden tener errores. Pero eso ya lo vamos a ver en el momento de programación. Eso les comento como para que lo vayamos viendo y lo vayamos internalizando. Bien, tenemos el algoritmo. En esta sección se escribe el algoritmo en sí, o sea, ustedes tienen un inicio, tienen un fin, tienen una declaración de datos y tienen un programa en el cual van a escribir todo lo que necesiten desarrollar de ese programa. Deben 2 minutos que voy a ver quién toca el timbre de mi casa y ya regreso. Hasta eso descansa. ¿Quién es? Oiga ese pedo. Perdón la demora, ya regresé. Bien, entonces, nosotros tenemos que estructurarlo, ¿sí?, a este pseudocódigo en donde vamos a tener siempre nuestro inicio, nuestros datos con los que vamos a trabajar y después el desarrollo del algoritmo en sí. Algunas palabras utilizadas en pseudocódigo son inicio, fin, leer, escribir, asignar. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes asignen, esto es importante, si quiero poner la suma de 2 términos, fíjense que yo pongo una flechita y asigno a dónde va a estar guardado lo que yo quiero, la acción que yo quiera realizar. Si sumo, si hago un producto, por ejemplo, si ustedes quieren sacar el área de un rectángulo, ustedes saben que el área es base por altura, entonces el producto de la base por altura la voy a poner en el área, por ejemplo, en A. Entonces este producto lo guardo en A. Eso se llama asignar. Continuemos. Ahora sí comencemos a ver un poquito qué es un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo utiliza símbolos estándares en el que cada paso del algoritmo se visualiza dentro del símbolo y en el orden en que estos pasos se ejecutan. Se indican conectándolos con flechas llamadas líneas de flujo, ya que indican el flujo lógico del algoritmo. Es decir, ustedes cuando comiencen a realizar los diagramas de flujo y dice, utiliza símbolos estándares, o sea, este símbolo significa algo, ya lo vamos a ver a los símbolos usados en el siguiente layers, pero cada símbolo significa algo específico, ¿de acuerdo? Y en realidad acá estaba solamente, no es que esto significa, sino está como viñeta. Ya vamos a ver qué significa el rectángulo, qué significa el rombo, qué significa el trapecio. Entonces, cada uno de los símbolos que nosotros tenemos son estándares, por lo tanto yo lo voy a mirar y voy a saber que ese símbolo significa que inicia mi programa o que termina, que ese símbolo significa que hay entrada de datos, que ese símbolo significa que se va a ejecutar alguna acción, una suma, una resta, una multiplicación, que si yo quiero sacar las raíces de un determinado, las raíces de una ecuación, bueno, lo voy a hacer en el que el símbolo que implica proceso o ejecución. Y si yo quiero
decidir algo, voy a usar un símbolo particular. Entonces, cuando ustedes lo vean al símbolo, van a poder determinar fácilmente porque son estándares, ¿sí? Ahora, cuando yo realizo la ejecución de mi diagrama de flujo, tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, yo uso este símbolo para el inicio. Hay una línea que se llama línea de flujo que lleva una flechita al final y acá, por ejemplo, puede ir un bloque rectangular en donde yo defina variables. Entonces, cuando habíamos planteado recién a qué hacía referencia el diagrama de flujo, dijimos que tiene un orden determinado, inicio, y acá abajo con seguridad va a estar el fin, y en el medio va a estar todo el proceso. En el primer bloque puedo definir variables, qué sé yo, x igual a 0, n igual a 8, por decir unas variables a definir, y después, por ejemplo, va a haber ingreso de datos, que va a tener un símbolo particular. Entonces, vamos a ver que es importante que realicen las líneas de flujo que va indicando cómo se va moviendo la información dentro de nuestro diagrama. Y lo que yo quiera escribir va a estar dentro del diagrama, por ejemplo, A y B. Va a estar dentro del diagrama. Entonces, después, qué sé yo, acá puede haber un símbolo de decisión y preguntar en ese símbolo de decisión si A es igual a X, por ejemplo. Si la respuesta es sí, voy por un lado, si la respuesta es no, voy por el otro, ¿sí? Pero yo necesito marcar bien cuál es la línea en donde me voy a estar moviendo, hacer las flechas, ¿sí? Y usar correctamente cada uno de los símbolos. A ver, veamos si había algo más acá. Dice, los diagramas de flujo posibilita tener una visión gráfica, simple y directa de cómo trabaja el programa diseñado. Es un esquema para representar gráficamente un algoritmo y dispone de una serie de símbolos gráficos que representan instrucciones o acciones dentro de nuestro programa. Y acá comencemos ya a ver cuáles son esos símbolos importantes, ¿sí? Tenemos el inicio, que ustedes lo van a encontrar así, y a veces en algunos software pueden encontrar el inicio con un círculo. Porque ustedes, creo que la ingeniera ahí les va a poner un software para poder realizar diagramas de flujo, ¿sí? Y si no me acuerdo mal, esperen que lo mire, creo que sí, el inicio y el fin son círculos. Entonces ustedes lo van a representar de esta forma o de esa forma a lo que es el inicio. Tenemos el inicio y el fin se representan igual, o ya sea alargado o ya sea redondito. Este es el inicio y otro redondito va a ser nuestro fin. Al principio y al final de nuestro diagrama de flujo. Entrada de datos y de información. Por ejemplo, esto por lo general se emplea para introducir la información que tendría que poner el usuario para el análisis que yo voy a realizar. Entonces, si ustedes quieren sumar dos números, ustedes como programadores lo van a realizar al programa, pero el usuario es el que va a ingresar los números, el que va a elegir qué números sumar. Entonces, esa entrada de datos es una entrada de datos externa. ¿Sí? Entonces, con este símbolo ustedes van a indicar que se van a ingresar datos o información del exterior. Este símbolo, este rectángulo que está aquí, es para realizar procesos. Por ejemplo, pueden
para realizar ejecuciones o para ordenar. Entonces, a lo pueden emplear al principio para definir constantes, por ejemplo, que si yo quieran determinar el área de un círculo, y una constante que tiene en el área de un círculo es pi. El programa no sabe qué es pi, por lo tanto ustedes tienen que definir 3,141516, o sea, el valor lo tienen que definir ustedes. Entonces eso tendría que ir en un bloque al principio. Acá al principio tendría que ir un bloque rectangular en donde ustedes digan que, qué sé yo, pi va a ser igual a 3,1415. Y en el caso de un pseudocódigo tienen que decir que 3,1415 va a ser algo que yo voy a poner en pi, en p o en pi, si quieren poner directamente como variable. Y eso tiene que ir al principio. Cuando ustedes realizan un diagrama de flujo, así como en el futuro, en la programación, tienen que tener en cuenta que son pasos secuenciales que tienen que ir desarrollándose uno por uno. Yo no puedo poner la variable al final de mi algoritmo, porque si ustedes, perdón, la constante al final de mi algoritmo, porque si ustedes definen pi al final, cuando comience a leerse paso a paso y llegue a la ecuación, no va a saber de qué se trata. ¿Sí? Por ahí algunos deben haber programado, ya deben tener conocimiento de programación, por lo tanto todo lo que les estoy diciendo les debe resultar bastante conocido, pero tengan paciencia porque hay gente que nunca vio programación y no tiene por ahí los conceptos lógicos de cómo llegar a programar. Porque a ustedes sí les pueden decir, bueno, vos si vas a programar en C, si vas a programar en Arduino, si vas a programar en, qué sé yo, en un PIC con DEPC, no, el PIC era con CSS, creo, tenés que usar esto de esta forma. Bueno, sí, a los golpes van a comenzar a programar, pero otra cosa es tener bien en claro cómo se llega a ese punto. Y así se llega a través de los diagramas de flujo y de los algoritmos. Bien. Otro símbolo muy importante es este rombo que aparece acá, que es el de decisión. Producto de una comparación lógica. Ustedes acá adentro, por ejemplo, pueden comparar el valor ingresado con un valor constante. Ustedes quieren que si se cumple la condición pase tal cosa y si no se cumple hagan tal otra. Bien, entonces acá dice que si b es igual a 5, si se cumple la condición, quiero que salga. De lo contrario, yo voy a seguir ingresando valores. Entonces, lo que podrían hacer, por ejemplo, el problema podría ser de, qué sé yo, sumar una serie de números y salir del programa cuando el número ingresado sea 5. Entonces, ustedes acá arriba, lo que van a hacer es pedirle al usuario que ingrese valores. Ahí. Que lea B. ¿Sí? Entonces el usuario ingresa un 8. 8 es igual a 5, no. Entonces esto vuelve acá arriba e ingresa otro valor. Por ejemplo, vuelve acá arriba. Y yo digo, ingreso otro valor, 3. 3 es igual a 5, no. Vuelve acá, ingresa otro valor, y ahí fíjense que se acaba de crear ese bucle que habíamos hablado al principio. ¿Hasta cuándo se va a crear ese bucle? Hasta que el usuario ingrese un 5. 5 es igual a 5, sí. Entonces, como es sí, sale y hago otra acción, y realizo otra acción. ¿De acuerdo? Entonces, esta decisión es muy importante porque a ustedes los va a ayudar a trabajar con
con ciclos repetitivos o con acciones de comparación. ¿Sí? Bien. Después tenemos lo que se llaman conectores. Estos conectores lo que hacen es más que nada organizarnos el programa, el diagrama de flujo, para que tenga un diagrama de flujo comprensible. Si ustedes hacen un diagrama de flujo que empiece acá, qué sé yo, tiene este símbolo, acá tiene un row, qué sé yo, aquí por ejemplo, de este vuelve, pero este acá si es no, si es sí, y acá hace algo así, vuelve a hacer otra cosa, vuelve a comparar, vuelve a ver otro rombo. Por aquí, qué sé yo, ustedes hacen una muestra de algo, muestran algo, y después se van corriendo para el costado, porque es un programa largo o es una acción larga la que tienen que hacer. Va a llegar un momento que capaz que esté dando vuelta el diagrama de flujo y no se entienda nada. Bueno, para eso van a usar los conectores para poder tener mayor claridad cuando ustedes ejecuten las diferentes acciones, ¿sí? De esa forma ustedes van a tener mayor claridad. Bien, sigamos viendo algunos más. Tenemos otro tipo de conectores, estos no son muy empleados, los que más se emplean son los círculos, salvo que estemos, ojo que a este círculo sí o sí le tienen que poner número, porque si no vamos a pensar que puede ser un inicio o un fin, tengan cuidado con eso. Bueno, después tenemos decisiones que pueden ser, fíjense que acá tenemos 3, antes era sí o no, y acá tenemos 3 opciones, este es mayor, menor o igual, se emplea este símbolo de decisión, ¿sí? Llamada a subrutina, esta para lo que es la parte simple de diagrama de flujo no solemos usarla mucho, pero estas sí, estas que están acá sí se las usan muchísimo, que es la impresión por impresora o por pantalla. Observen que es diferente y tienen que tener muy en cuenta cuando a ustedes el enunciado les dice una cosa u otra, porque les puede decir, bueno, realice la suma de 5 números y muestre por pantalla. Entonces ustedes cuando realizan el algoritmo, el símbolo que tienen que llevar a cabo, el símbolo que tienen que dibujar para que se muestre lo que tienen que hacer es este, y no el de arriba. Ahora, si les dice a través de impresora muestre tal cosa, bueno, usan eso. Y si no les dicen, es obvio que tienen que mostrarlo, porque posiblemente les diga, realice el área de 5 elementos, qué sé yo, considerando sus radios, tal, 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 y no les dice nada más. Bueno, ahí sí, o usan impresora o usan pantalla. Algo tienen que emplear, por más de que el enunciado no les diga que lo muestren por impresora o por pantalla. Pero si les dice mostrar por pantalla, tienen que usar este símbolo, y si les dice imprimir tal cosa, mostrar este símbolo para mostrar. Ahora, ¿cómo hacen? Por ejemplo, les dicen imprimir el área, entonces ustedes acá escriben área, o escriben en realidad la variable que han estado empleando. Si a ustedes área la pusieron como A, ok, no hay problema, joven Núñez, no se preocupen. Si ustedes, por ejemplo, al área la definieron con la letra A, cuando vayan y pusieron en su algoritmo, en la operación, pusieron A, B por H, A, ¿qué van a mostrar en pantalla? A, no área. ¿Por qué? Porque ustedes no usaron la palabra área para definirse, no usaron A. ¿Sí? Bien, a este también pueden usar para la parte de entrada de datos. Pueden usar
este símbolo. Pueden usar este símbolo, ¿sí? Si a ustedes el programa le dice ingrese por teclado tal cosa, usan este símbolo. Si no les dice nada, usan este o usan este, cualquiera de los dos. Pero por lo general este es el más empleado para ingresar datos. Salvo que les digan ingrese por teclado, si no, siempre van a usar el otro símbolo para ingresar datos. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, sigamos. Bien. Las estructuras de los diagramas en flujo, ¿sí? Dice, incorporan un conjunto de técnicas y elementos que posibilitan la elaboración de programas ordenados, fáciles de hacer, de seguir y eficientes. Eso es lo que hacen estas estructuras, ¿sí? Estos principios permiten utilizar diseño descendente y refinado, recursos abstractos, estructuras básicas. Esto que está acá es muy importante que ustedes lo comprendan porque no solamente les va a servir para lo que es antes de continuar, te hago una consulta, Mariano. ¿Vos tenés clase temprano a las 7? ¿O es por No, trabajo? disculpe, profesor, es que yo trabajo, digamos, y trabajo de 7 a 9:15. Ah, ok, no, no hay problema. No te preocupes por el tema, sí les he dicho. En realidad empiezo más temprano porque los alumnos de primer año no tienen nada a las 7. Pero como hay gente que está haciendo probabilidad y estadística, creo, entonces yo les he dicho, bueno, empiezo un poquito más tarde. No se preocupen por el tema de la asistencia. Ya siempre que a ustedes no les moleste entrar un poco más tarde en la clase, vamos a mantener el horario de las 20:30. El horario es 21:15, pero 21:15 hasta las 11:30, ¿sí? Si entramos 20:30, es mucho menos el horario en que nos quedamos. Si a ustedes no les molesta entrar un poco más tarde, seguimos con el de las 20:30 sin problema. Si ustedes ingresan más tarde, a mí no me molesta, ¿de acuerdo? Lo mismo, todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo hablado, lo subo yo a Team para que ahí le den lo puedan repasar, puedan ver cualquier duda que por ahí se les plantee. Lo mismo ustedes, lo teórico fuerte, lo tienen con la ingeniera Godoy. Yo más que nada hago un repaso de lo que ustedes vieron con ella. En este caso, si todavía no vieron lo que es diagrama de flujo, lo van a ver durante la semana, no se preocupen que es el tema siguiente. Pero yo voy aprovechando, como la mayoría ya entregó el trabajo práctico, no creo que haya dudas con el TP, entonces por eso me estoy adelantando un poquito. Pero lo mismo, esto va a estar ahí, lo van a ver con la ingeniera, les va a poner más material, y los trabajos prácticos, si los que entran más tarde quedan alguna duda de algo que hayamos visto en la clase, que lo mismo, lo que se vea, yo después lo subo, me pregunta por chat, no hay ningún problema. Bien, veamos. Estructuras básicas. Esas estructuras básicas les va a servir para comenzar a realizar los diagramas de flujo y para que a futuro puedan emplear lo que se llaman estructuras de control para la programación en sí. ¿Cuáles son las estructuras básicas que se van a emplear cuando nosotros realicemos diagramas de flujos? Estructuras secuenciales, estructuras selectivas, estructuras repetitivas, ¿sí? Dentro de las estructuras selectivas van a ver que hay estructuras simples, estructuras dobles, estructuras triples, múltiples y bueno, y las repetitivas. Entonces ahora vamos a ir analizando una por una qué es lo que significa esto. Bien. Estructuras secuenciales. Esta figura que ustedes tienen acá
muestra un diagrama de flujo que va a representar lo que es una estructura secuencial. Como su nombre lo dice, es una secuencia de pasos. Primero después el siguiente, el siguiente, hasta que llego al final. Entonces, si ustedes tienen que hacer un pseudocódigo, que el pseudocódigo era decir con palabras la acción que estamos por hacer, yo voy a decir inicio, leo la base y la altura, sumo base más altura y lo guardo en suma, muestro por pantalla el resultado de la suma, fin. Lo que yo acabo de hacer es decir con palabras un pseudocódigo en forma secuencial. ¿Por qué? Porque es línea por línea. Hago esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Y se termina mi programa. Se termina la acción que yo estoy realizando. Si el enunciado dice sume A más B, ¿qué hago? Inicio, puedo definir la variable suma, leo A, leo B, A más B lo coloco en suma, muestro, imprimo, suma, fin. ¿Sí? Entonces ha sido una secuencia de pasos, ¿sí? Por lo tanto es secuencial mi estructura. Es obvio la más simple, ¿de acuerdo? Continuemos. Tenemos las estructuras de selección simple. Dice, puede observarse en la figura que en la estructura de selección simple le llamamos if a futuro, en realidad en castellano le llamamos si, se evalúa la condición y si esta es verdadera, se ejecuta un determinado grupo de sentencias. Ricardo. Profesora, un solo consejito, digamos, si es que podría alejarse un poco del micrófono porque está saturando un poco acá el auricular. Ok, no hay problema, me corro para el costadito, total, no estoy... Avísenme si ahí ya me escuchan mejor. Ok, bien. Entonces, nosotros acá tenemos una estructura de selección simple, ¿sí? Dice, si, y acá pongo una condición, si la condición se cumple, ejecuto sentencias. Y salgo. Si no, no hago nada. Fíjense que si la condición no se cumple, fin del programa, fin de mi problema. Entonces, esta que dice selección simple, yo pongo una cierta condición. Si esa condición se cumple, yo voy a hacer todo lo que está dentro del sí de mi condición. Y salgo. Ahora, si la condición no se cumple, directamente salgo. Ya no hago nada más, no vuelvo, o puedo hacer otra acción también, ¿no? Acá puede haber otra acción acá abajo, puede haber otro rombo de condición, pero fíjense que la acción o las sentencias, las instrucciones están en un solo lado. Si la condición se cumple, hago esto, pero si la condición no se cumple, no hago nada. Acá no hago nada. Por eso se llama de selección simple. Lo que me interesa. ¿Cómo es el pseudocódigo? Si A es mayor que B, por ejemplo, sumarlo, multiplicarlo, restarlo y dividirlo. ¿Cuál puede ser acá un ejemplo? El ejemplo puede ser sume y multiplique números positivos. Ese podría ser nuestro enunciado. Sume y multiplique números positivos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago?
yo puedo preguntar, yo acá arriba voy a necesitar ingresar de alguna forma, ay, bueno, que me ponga más de costado para poder. Yo acá arriba voy a necesitar ingresar de alguna forma un valor X. Y acá, en esta condición, yo voy a preguntar si X es mayor que 0. Si X es mayor que 0, ¿qué significa? Que el valor es positivo, si es mayor que 0. Si es menor que 0, es negativo. Entonces, pregunto, si X es mayor que 0, si la respuesta es sí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar el valor, por ejemplo, qué sé yo, a ver, le sumo un 8 y le multiplico un 2, por ejemplo, para hacer un ejemplo muy sencillito. Entonces, si X es mayor que 0, si la respuesta es sí, dice que al valor de X le sumo el valor de 8 y lo coloco en suma. Y que le multiplique un 2, que a X le multiplique un 2 y lo ponga en suma. Y yo acá puedo mostrarlo acá o puedo salir y mostrarlo acá. Ya sea, esperen que me corro para poder escribir bien, para poder dibujar bien. ¿Qué sé yo? Pueden usar este símbolo y ahí lo que están haciendo, recordemos, a ver, no me salió muy bonito el símbolo, pero lo que estoy es imprimiendo por impresora. Entonces yo lo imprimo y muestro, perdón, esto no es S, es P. Muestro S y muestro P. ¿De acuerdo? Entonces, yo digo si se cumple la condición, realizo sentencias y salgo. En este caso, acá habría una instrucción más, una línea más que diría, imprimo las sentencias y salgo. Aunque este salgo es del sí. En realidad acá estaría imprimo. Perdón. Si yo la quiero poner al imprimo acá, tengo que hacer el símbolo acá. ¿Sí? Si mi imprimo está fuera del sí, mi imprimo está abajo. Entonces yo empiezo con un sí y termino con un fin del sí. Y adentro de eso realizo todo lo que necesito. El pseudocódigo, fíjense, inicia con una llave y cierra una llave. Entonces, todo lo que vaya dentro de esa llave se va a ejecutar. Si ustedes no usaran la llave, pero eso no es tanto para la parte de diagrama de flujo, sino para la parte de programación, les voy contando que si no usaran la llave, lo que sucedería es que esta línea se realizaría dentro del sí y después saldría, ¿sí? Por ahí, pero es más bien el uso de la llave es como para que ustedes se vayan acostumbrando a llevarlo a cabo. Pero en el diagrama de flujo, ¿cuál sería el diagrama? El rombo de decisión. Si la respuesta es sí, todas las sentencias o las acciones que yo quiera realizar y salgo. Y la muestro afuera. Selección doble. Puede ser que si la condición se cumple, entonces hago una acción 1. De lo contrario, si no se cumple, voy a hacer otra acción, ¿sí? Entonces, acá tengo selección doble, o sea, siempre realizo una acción, ya sea que se cumpla o que no se cumpla la condición. Por ejemplo, su problema puede ser, qué sé yo, sumar 8 a los positivos y multiplicar 3 a los negativos. Por dar un ejemplo sencillo. Yo vengo acá, como hace un rato, pregunto si X es mayor que 0. Si la respuesta es sí, significa que estoy en presencia de un número positivo. Si estoy en presencia de un número positivo,
la acción que yo voy a sumar es sumarle a ese número 8. Y lo voy a poner en ese. Ahora dice, multiplicar por 3 el negativo. Entonces, x es mayor que 0, no, porque es negativo. Entonces, voy a realizar la otra opción. Por ejemplo, m o p puede ser este. Va a ser x por 3. Y de ahí salgo y acá puedo mostrar, ya sea por pantalla, por impresora, como quiera. ¿Bien? Entonces, la estructura de selección doble, que a futuro vamos a ver que se llama if-else, sí, si no, cuando la condición es verdadera, se ejecutará un determinado grupo de sentencias. Y si es falsa, se procederá otro grupo diferente de sentencias. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición que es de selección doble, yo voy a tener dos grupos. En cambio, en la otra que era de selección simple, solo si se cumplía yo iba a realizar algo. Pseudocódigo, si la condición, entonces realizo tal cosa. Si no, la otra acción que realizo, fin de sí. ¿Preguntas hasta ahí? Sigamos. Veamos una selección múltiple, también conocida como estructura de decisión switch, que ya la vamos a ver en un ratito cómo es el diagrama. Cuando el valor de la variable seleccionada es igual a una de las constantes n, se ejecuta la instrucción o el grupo de instrucciones que pertenecen a dicha constante. Bien, este tipo de instrucción de selección múltiple permite seleccionar caminos entre un camino posible, un camino entre varios caminos posibles, ¿sí? Teniendo como una base el valor de una variable seleccionada, la cual esa variable se va a comportar, se va a comparar esa variable con una lista de constantes que se van a llamar case n, que pueden ser enteras o caracteres. Si el valor de la variable seleccionada no coincide con ninguna constante, se ejecuta la instrucción por defecto que se llama default, si es que existe. Si un case carece de un break, o sea, de un romper es el break, se ejecutarán las demás cases que siguen hasta encontrar el break o hasta llegar, bueno, acá está en esta parte muy términos desde el punto de vista de la programación, pero me interesa más que nada que vean cómo es la estructura de selección, ¿sí? Acuérdense nosotros que vemos pseudocódigo y diagramas de flujo. Un case en pseudocódigo es según una variable determinada, o sea, por ejemplo, acá lo que hace, esto se usa mucho para determinar menús. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer el menú de un cajero, por dar un ejemplo, en donde, qué sé yo, la tecla A va a ser elegir la tecla A puede ser, qué sé yo, mostrar el monto que queda en la cuenta. La tecla B puede ser sacar dinero, la tecla C puede ser pagar un impuesto. Entonces ustedes, A, B y C va a ser la variable que pueden llegar a considerar. Y acá case, por ejemplo, case A, case B y case C. Y según cuál sea la variable que elijan, va a ser el caso que se va a seleccionar para realizar lo que está dentro de ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se estructura el diagrama de flujo? Como un rombo de decisión en donde está la variable y se fija si es igual a el término con el que yo estoy nombrando el primer caso. Case es caso, ¿sí? Esta variable es la que va a ingresar el usuario por teclado y es el que va a elegir
cuál va a ser la opción que quiere desarrollar. Entonces, observen que para decir igual, yo estoy usando dos iguales acá, tal vez no se nota muy bien, pero yo voy a poner variable, que puedo llamarle val, variable o como quieran, igual a C1. Entonces ahí lo que estoy haciendo es viendo si la variable que fue ingresada por teclado es igual a C1. Si ustedes pusiesen var igual a C1, lo que están diciendo es que lo que hay en C1 lo coloquen en var. Si ustedes usan un solo símbolo de igual, lo que ustedes van a determinar es eso, que lo que hay en C1 lo guarden en val. Para hacer una comparación, ustedes tienen que emplear dos iguales. Después vamos a ver más adelante cuáles son los símbolos y qué significa cada uno. Si ustedes quieren poner un igual, si ustedes quieren, por ejemplo, hay términos como el cuadrado, para determinar el cuadrado de un valor se usa un término específico, o para sacar la raíz, sí, para sacar la raíz de un término específico. O sea, se usan palabras que son solamente para eso, se llaman palabras, bueno, ya me va a salir el nombre, ¿cómo se llama? Las dije temprano, palabras reservadas que se usan para eso, ya la vamos a ver más adelante. Bien, entonces, este doble igual lo que está diciendo acá que se va a hacer una comparación entre lo que ingresa el usuario por teclado y el primer caso, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Y en el caso de que ninguna coincida, tal vez haya una instrucción por defecto que puede ser algo por pantalla o por impresora que diga la opción seleccionada no es válida. ¿Sí? Entonces, esa es la función selección múltiple que ustedes tienen acá, que más adelante cuando programemos la vamos a emplear como un switch case. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, sigamos un poquito más. No, profe. Veamos lo que son las estructuras iterativas. Una estructura iterativa es, por ejemplo, el mientras. Lo que caracteriza a la estructura de repetición mientras es que las sentencias del cuerpo del ciclo se procesan cuando la condición es verdadera. O sea, si se cumple la condición, yo voy a procesar, o sea, voy a realizar las acciones y voy a volver a ver si se sigue cumpliendo la condición. Cuando la condición no se cumpla, cuando sea falsa, yo voy a salir del bucle que se genera al analizar la condición y hacer el proceso. Además de que la condición es verificada al principio, de donde se deduce que la sentencia se podrán ejecutar de 0 a n veces. Entonces acá yo voy a ejecutar la cantidad de veces que se cumpla la condición. Por ejemplo, ustedes pueden sumar 100 números. Esa puede ser su enunciado, sumar 100 números. Ahora bien, una opción es hacer una estructura secuencial y sumar el primero con el segundo, al resultado de ese, o sea, ingresar otro valor y sumarlo con el tercero, leer otro valor y sumarlo con el cuarto, leer otro valor y sumarlo con el quinto, así 100 veces. O sea, si tienen 3 números para sumar, sí, yo puedo ingresar A, B y C y sumar A más B más C. Pero si yo necesito sumar 100 números, esa secuencialidad se me complica, ¿sí? Porque lo voy a tener que hacer 100 veces. Para eso están estas estructuras que son de ciclos de bucles cerrados. Si yo quiero sumar 100 números, la condición puede ser, pregunto si n es igual a 100, pero ojo que n no es el número que yo ingreso,
el número que yo voy a ingresar y voy a leer por teclado va a ser X. Ese va a ser el número que yo voy a ingresar. Entonces, yo dentro de mi secuencia de sentencias voy a necesitar ir cambiando ese valor de n hasta que llegue al valor de 100. Y vamos a ver a futuro que aparece algo que se llama contador. Lo que hace el contador es contar un número a medida que pase por el bucle, la operación. O sea, cada vez que haga esto, la iteración, o sea, cada vez que se realice esa iteración, va a ir contando un valor. La estructura del contador es la siguiente. Por ejemplo, yo le voy a llamar a la letra C, esto va a ser contador. Yo lo voy a indicar con la letra C. Entonces yo voy a decir que C va a ser igual a C más 1, y acá arriba, en la inicialización, voy a decir que C es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa todo lo que acabo de hacer? Si yo quiero contar 100 veces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir que acá, por ejemplo, podríamos usar, en vez de N, usar C. Y preguntar si C es igual a 100. Entonces, si yo inicializo con un C igual a 0, llego a la condición y pregunto, ¿es 0 igual a 100? Si la respuesta, bueno, por acá la respuesta va a ser no y se va a ir. No, no me sirve esa. Porque acá es mientras se cumpla, no, ya sé. No va a ser igual, sino va a ser menor que 100. Entonces yo ahí voy a preguntar, ¿es 0 menor que 100? Sí. Como la respuesta es sí, voy a ingresar y voy a realizar todo lo que necesite hacer acá. Y fíjense cuál va a ser mi operación en el contador. En el contador va a decir 0 más 1. Y eso lo guardo en C. ¿Cuánto es 0 más 1? 1, o sea que mi contador queda con un 1. Cuando regreso acá, ¿sí? C vale 1 y pregunto, ¿1 es menor que 100? La respuesta es sí. Entonces vuelvo a ingresar en el ciclo, hago todo lo que quiera realizar y cuando llego a contador, ahora ya contador, ya C no es 0. Ahora este quedó guardado en memoria con un valor de 1. Entonces voy a tener 1 más 1, C. 1 más 1 es 2, entonces queda guardado 2 en C. Cuando regreso acá, otra vez pregunto, ¿2 es menor que 100? La respuesta es sí. Ya C no es 1, ahora es 2 porque se queda siempre con lo que está guardado. 2 más 1, 3. Y así lo voy a hacer hasta que llegue a 99. Cuando llegue a 99, ¿sí? Y llegue a 100 en realidad, voy a preguntar, ¿100 es menor que 100? La respuesta va a ser no y va a salir. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que yo voy a usar como condición para, por ejemplo, sumar 100 números. ¿Y cuál sería la sentencia que yo voy a emplear acá? La sentencia podría ser suma igual, o bien lo que yo... Suma más X, lo voy a colocar en suma. Y eso tiene el mismo efecto. Y a suma voy a inicializarlo igual que inicialicé el contador con 0. A suma voy a decir que tanto al contador como a suma le voy a poner el valor de 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo ingreso porque C es 0, C es menor que 100, sí, yo ya tengo un valor acá para tomar. Ojo que esta lectura la voy a necesitar poner acá. ¿Por qué? Porque yo necesito ingresar una X después de que yo realizo la operación. Entonces, yo voy y digo, C es menor que 100, sí, entonces yo sumo, qué sé yo, 8 más suma, 8 más 0 es 8, y se guarda en suma 8. Actúa mi contador, cuando vuelvo acá con el bucle,
ingreso un segundo número, 3. Pero en suma yo ya tengo guardado 8. 8 más 3, 11, guardo en suma, y tiene el mismo formato esa suma que mi contador, o sea, es el mismo mecanismo de cómo yo sumo valores, es la forma de sumar valores. Con el producto sería igual. A ver que mire, ¿qué me están preguntando? Y todavía falta para la asistencia, que ya se quieren retirar. Son 21:55, ya después les digo yo y todos van a poner presente, presente, presente en el chat. Bien, sigamos un poquito más. Ok, tenemos la estructura, a ver, acá creo que todavía habíamos visto. No, claro. ¿Cómo sería el pseudocódigo? El pseudocódigo, este sería el que está acá, sería nuestro pseudocódigo. Mientras, acá escribo la condición, hacer. Falta. Mientras se cumple con ello, hacer. En nuestro caso sería mientras C sea menor que 100, por ejemplo, hacer. Las instrucciones, todas las instrucciones que yo quiera hacer y pongo fin del mientras. En nuestro pseudocódigo sí es importante poner este fin de para que nosotros tengamos bien ubicado desde dónde hasta dónde. Este fin de es como ponerle corchetes a las instrucciones que yo quiera realizar. ¿Alguna consulta? Sí, profesora. Sí. Quisiera consultarle si diapositiva lo va a subir después por Team o por Sí, alguna cosa. sí. Yo le subo por Team esto así lo tengan ustedes. No hay ningún problema. Bien. Mira, disculpe. Sí. ¿Podría volver a explicar el tema del pseudocódigo? Aquí, por ejemplo, mientras usted estaba diciendo C menor que 100. O sea, una sentencia, el mientras. ¿Cómo? Disculpa que justo estaba leyendo algo que me pusieron. Ya contesto lo del chat en un segundito. Volverme a consultar. Sí. Sí, mientras es una sentencia. Sí, mientras es una sentencia. O sea, un pseudocódigo vendría a ser entonces. Lo que pasa es que pseudocódigo es escribir con palabras las acciones que se van a realizar. Y vos después a ese pseudocódigo lo vas a transformar a código. Bien. Vos ahora decís mientras C es menor que 100, hacer. ¿Qué vas a hacer? Vas a sumar, vas a multiplicar, vas a mostrar lo que tengas que hacer mientras C sea menor que 100. Todavía no sabemos cómo es la sentencia esta. Esta todavía nosotros no la vamos a estudiar. Ahora la vemos como pseudocódigo que implica decir con palabras lo que estoy haciendo. Lo que sí o sea, el C menor que 100 es una condición, que eso sí. C menor que 100 es una condición, exactamente. Bien. C menor que 100 es una condición. Es la condición que vimos acá, fíjate. Nosotros aquí dijimos que el contador menor que 100, ¿por qué? Porque yo quiero que cuente 100 veces. Perfecto. Entonces, este rombo que aparece acá, no es otra cosa que mientras hacer. Ese rombo significa eso, mientras hacer. Y lo que está dentro del rombo es C menor que 100, que sería la condición. ¿Está más claro? Eso puede ser verdadero. Claro, eso puede ser verdadero o puede ser falso. Si es verdadero, hago todas las instrucciones que están acá. Si esto no se cumple, de acá salgo. Claro. Directamente. ¿Sí? Pero todavía nosotros no hemos visto a qué instrucción representa. No, la he nombrado. Pero si ustedes ahora, en este momento, no se acuerdan lo que he nombrado, no importa. Porque todavía no estamos viendo
instrucciones de código. Y estoy haciendo la analogía para que después a ustedes les resulte mucho más simple, trabajar. Bien, quiero responder a lo que me preguntaron en el chat. En la página hay un apartado con nombre corrección TP1. Cuando ingreso hay un cuestionario. Bien, no sé, chicos. Eso supongo que les puso la ingeniera Godoy, y si está la opción de hacer, en todo caso, consúltenle el miércoles o mándenle un mail y pregúntenle a ella. Pero no puse eso yo en el aula, así que no sabría decirles si tienen que resolver o no sabría. Bien. Ok. De ahí veamos. Continuemos un poquito más. Hacer mientras, ¿sí? Otra estructura iterativa. En la estructura de repetición hacer mientras, do while, la sentencia del cuerpo del ciclo se ejecuta al menos una vez y continúa repitiéndose hasta que la condición sea falsa. La verificación de la condición se realiza al final del ciclo, por lo que se deduce que la sentencia se ejecuta de una a n veces. Y a esta sí o sí por lo menos una vez la van a ejecutar. Por ejemplo, si su condición ahora es, nosotros se acuerdan que hemos dicho el tema del contador, si yo por error hubiese puesto que el contador sea igual a 0, y acá le pongo un C igual a 100, por ejemplo, entonces yo voy, ejecuto la acción y pregunto, si 100 es igual a 0, no. Como no se cumple la condición, sale. Pero la acción sí o sí se realizó una vez por lo menos. No es lo mismo que si yo preguntarse si C, al revés, si C es igual a 100, como habíamos dicho al principio, y a este le pongo de entrada 0. Entonces, ingreso, realizo la acción que puede ser la suma de X, que lo puse acá ingresé X, ¿sí? Suma más X, la pongo en suma. Entonces yo ingreso el valor, le sumo 0 más X es X, y pregunto si C es igual a 100. ¿0 es igual a 100? No, es que no era igual, era menor. 0 es menor que 100, como la respuesta es sí, vuelvo y lo voy a hacer hasta que no se cumpla la condición, ¿sí? Pero sí o sí lo realizo una vez. ¿Qué problema les puede traer el hacer mientras? Que ustedes tengan que sumar números mayores que 0, por ejemplo, y que la condición esté acá. Y acá recién pregunten si X es, quiero sumar números positivos y pregunto si X es mayor que 0. Entonces, mientras los números sean positivos yo los sumo, cuando sea negativo salgo. El primer número que ingreso es menos 7. Menos 7 más 0, menos 7, o sea que yo ya tengo en suma menos 7. Y pregunto, ¿menos 7 es mayor que 0? No, salgo. Y muestro. ¿Y qué voy a mostrar? Voy a mostrar un número negativo. ¿Por qué? Porque la condición estaba al final. Entonces, el do while o el hacer mientras, tienen que tener cuidado cuando ustedes lo empleen, porque puede suceder que la condición no se cumpla desde un principio. Entonces, siempre por lo general siempre se usa el mientras. Mientras la condición se cumple, yo hago taca, todo lo que tenga que hacer. El hacer mientras se emplea, pero tienen que tener cuidado con respecto a eso. O sea, ustedes tienen que tener seguridad de que cuando usen el hacer mientras,
no van a tener un problema de que la primera condición va a ser falsa. Así que en eso tengan cuidado. Pero la estructura del diagrama de flujo es la siguiente, ¿sí? Tiene la sentencia primero, la condición al final, y según cómo sea la condición, si es verdadera o es falsa. Y el pseudocódigo en este caso es hacer todas las instrucciones que quieren realizar mientras condición. ¿Sí? Entonces, si a ustedes hacen un diagrama de flujo en donde usan porque saben que su condición es válida desde un principio, el hacer todas las instrucciones que quiera mientras la condición se cumpla, va a tener este formato de diagrama, que está acá. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Vayamos a otra. Desde, mientras. ¿Sí? Otra estructura iterativa. Permite la ejecución repetida de un conjunto de acciones. El número de veces que el bloque es ejecutado está determinado por valores que puede tomar una variable contadora de tipo entera en un rango definido por un límite inferior y un límite superior. O sea que esta estructura desde, mientras, que alguno que sabe programación es la for, lo que tiene este formato, y lo particular es que yo acá dentro de mi bloque voy a especificar un contador en donde va a decir la cantidad de veces. O sea, yo para emplear la estructura desde mientras necesito de entrada saber cuántas veces voy a hacer la acción. No puedo poner una condición en donde cuando la condición no se cumpla salga. No, acá por ejemplo la suma de 100 números sí puede estar aquí, ¿sí? Pero por ejemplo no podría emplear esto si yo voy a hacer una suma solo de los números positivos. ¿Por qué? Porque mi ciclo desde mientras no me está definiendo eso. Yo acá necesito saber bien cuántas veces voy a hacer la acción. Si la voy a hacer 10, si la voy a hacer 100, si la voy a hacer 1000, porque yo de entrada defino. Yo defino y defino desde dónde hasta dónde se va a realizar, ¿sí? Dice, después de ejecutar el bloque de acción en cada iteración, la variable contadora es incrementada en 1, como habíamos visto al principio, automáticamente, y en el momento en que la variable sobrepasa el límite superior, el ciclo termina. Entonces ustedes van a ir incrementando una variable. Esa variable al final, cuando termine de incrementarse y ya llegue al valor tope, va a salir solito del bucle. Mientras tanto, se va a realizar la cantidad de veces que yo ponga en mi variable. Entonces, ¿cómo sería la estructura de esto? Sería desde, y pongo una inicialización. Por ejemplo, desde que y sea igual a 0. Desde que y sea igual a 0, y es una variable cualquiera, mientras, qué sé yo, y sea menor que n, en donde n puede ser la cantidad de veces que yo quiero que se realice la acción, y igual a i más 1. O sea, incrementar también podría ser decrementar, porque yo podría comenzar con 100 e ir bajando hasta que llegue a 0. Entonces, yo acá digo, desde, ¿sí? Mientras sucede, o sea, desde que i sea 0, mientras i sea menor que n, y a esto se suele directamente escribir como i más más, que significa i igual a i más 1, ese i más más, c más más, d más, lo que quieran, o sea, la variable que ustedes quieran usar, pero si va acompañada con el más más, implica un contador. Ahora bien, ¿qué estoy diciendo acá?
Yo, por ejemplo, quiero otra vez sumar 100 números. Entonces yo a n le llamo 100. En vez de poner acá que i sea menor que 100, yo uso n ¿para qué? Para generalizar mi programa. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablamos de algoritmo dijimos que íbamos a buscar que los algoritmos sean generales, que no sean particulares para algo en específico? Bien, yo si acá lo escribo de esta forma, desde i igual a 0 hasta i menor que n, i igual a i más 1, si yo acá le pongo n y no le pongo 100, 10 o 5, cuando ustedes quieran usar lo mismo para hacer otra operación, yo lo único que tengo que cambiar es la n de la definición de la variable al principio de mi algoritmo. No tengo que cambiar todo mi programa en donde aparezca n. Entonces yo ahora no quiero sumar 100, quiero sumar 50 números y la estructura de la estructura de control va a seguir siendo la misma. Entonces, otra vez repito qué significa esto. Este símbolo que tenemos acá es de desde mientras. Desde mientras es un símbolo de diagrama de flujo que yo voy a emplear para determinar una cantidad concreta de veces que se realice una acción. Cuando supera la cantidad de veces que se realiza la acción, solito sale. O sea, acá no hay una condición que vaya viendo. Sí, en realidad sí hay una condición. La condición está dentro del bloque, no está fuera del bloque. Esa es la particularidad que tiene. Entonces, yo inicializo en 0. En vez de poner arriba i igual a 0, yo directamente la defino dentro del ciclo que yo voy a estar trabajando. No necesito inicializarla arriba. Luego digo que mientras i sea menor que n, o sea, i va a ser ese contador, yo le podría haber llamado en vez de i, llamado c, como le pusimos hace un rato. Estoy usando el término i porque i es un valor una variable que se emplea para trabajar con este tipo de ciclo. En cambio, C la van a usar más cuando estén trabajando con un contador dentro de las acciones, dentro de esta parte, ¿sí? Por eso es que yo prefiero llamarle I y no C a este sector, ¿sí? Esto es I, esto es I, esto es I. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, quiero sumar 50 números y quiero emplear la estructura desde mientras, yo voy a decir, bueno, yo inicializo i en 0. Mientras i sea menor que n, voy a contar. Cuando al principio, bien, 0 es menor que 50, sí. Entonces cuento. Cuento y ingreso a la acción. ¿Cuál es mi acción? Sigamos sumando. Sumar más x, pongo en sumar. ¿Sí? Entonces, yo acá adentro voy a necesitar ingresar x. Cuando yo ingreso al bucle, voy a necesitar acá adentro ingresar x. ¿Por qué? Porque cuando yo esté dentro de este bucle desde mientras, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, o sea, una de las acciones va a ser sumar, y yo voy a volver de nuevo al bucle a analizarlo. ¿Sí? Voy a volver de nuevo a este ciclo a analizar. Si yo lo pusiese acá afuera, no lo vería. Tiene que estar adentro. Entonces, analizo ahora ya i es 1. ¿Sí? 1 es menor que 50, sí. 1 más 1, 2. Entonces ahora i va a valer 2. Vuelvo a pedir que el usuario ingrese un número, lo suma y vuelvo a analizar el bloque del ciclo. Y así lo voy a hacer hasta que llegue a 50. Cuando el valor llegue a 50, solo sale. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? No, profe. Bien. No, yo creería que no, profe, está claro. Fantástico. Entonces, hasta acá vamos a llegar hoy.
¿De acuerdo?